Me voy al encuentro de Luciano Coan, que es miembro de la consultora Elipsis, a propósito de todo lo que está ocurriendo y todo lo que está sucediendo naturalmente en el contexto económico en el que transitamos. Luciano, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué impresión te dejó la locución de Kicillof de ayer? ¿Qué expectativas tenés para el encuentro de hoy con los jefes de bloque en el Congreso de parte del ministro, de Capitanich, de Zanini? Del recorrido que Argentina parece presagiar va a empezar, que es una especie de reapertura del canje para cambiar la legislación y poner los que ya acordaron dentro de la legislación argentina y pagarles aquí. Mirá, lo que quedó claro del discurso de ayer de Kicillof fue que desaparecen los dos escenarios extremos que entre las alternativas que tenía el gobierno. Uno de ellos era el pago pleno a los holdouts, lo cual habría de disparar una serie de contagios hacia otros activos que no entraron al canje en su momento. Ese escenario habría desaparecido. También habría desaparecido el escenario extremo, que es el del default abierto, es decir, el de no pagar ni siquiera a los bonos reestructurados, que era uno de los riesgos que aparecen frente al fallo. Quedan los dos escenarios intermedios, que son los dos que se plantearon en el discurso de ayer. Por un lado, la idea del canje a la legislación local. Por otro lado, la idea de salir a negociar. Mi impresión es que el intento de apertura del canje posiblemente sea algo más bien, una amenaza que el gobierno está haciendo como forma de entrar a las negociaciones con los holdouts, mostrando un poco el brazo y la fuerza de una amenaza para conseguir mejores condiciones. Hacia el final del discurso, Kicillof anunció que se empezarían a entablar negociaciones. Mi impresión es que va hacia ese camino donde se va a avanzar, sobre todo porque el camino del canje es un camino que tiene muchísimas complicaciones logísticas y que a su vez podría derivar en muchas complicaciones económicas. Ahora, Luciano, todo eso depende del juez Griesa, porque ya el juez Griesa el año pasado emitió un fallo cuando Argentina amenazó con esta idea de cambiar la jurisdicción donde se pagan los bonos para evitarse justamente Nueva York y posibles y eventuales embargos. Y nada parece generar distinto hoy el escenario, menos después del fallo de la Corte, para que Griesa cambie ese enfoque. Me parece que todo termina siendo una decisión de Griesa en última instancia, tal cual están, ¿no? Hay que tener en cuenta que es la primera vez desde que se inició el juicio que Argentina se ofrece a negociar. El año pasado, cuando Cristina anunció, después se retractaría rápidamente, pero cuando anunció la apertura del canje para el cambio de legislación, no vino acompañada de esta apertura de negociación. Es cierto que esto no ayuda al objetivo de lograr que el juez Griesa postergue los plazos, lo que Argentina necesita para poder tener una negociación que llegue a buen puerto, que es estirar los plazos de las cautelares que hoy están frenando el fallo. Pero en ese sentido es distinto de lo que fue la del año pasado. En este lado tenés el garrote, que es amenazar con la apertura del canje, pero por otro lado, el inicio de negociaciones. Y en ese sentido, antes me habías preguntado respecto a lo que va a ser la participación del Congreso. Mi impresión es que eso tiene que ver mucho más con términos de política interna y quizás de crear un blindaje alrededor de una decisión que posiblemente sea negociar y sin dudas el gobierno está buscando la forma de hacerlo digerible en términos políticos, porque al fin y al cabo lo que está viviendo la Argentina ahora es una derrota casi en el peor de los términos en el juicio que tiene con los holdouts desde hace 10 años. Luciano, ¿cómo se puede negociar? Es decir, porque el fallo que dice que hay que pagar todo, la Argentina quiere mantenerse inclaudicable en esta lógica de que nadie reciba más de lo que ya han recibido aquellos que aceptaron la reestructuración de deuda. Es decir, ¿cómo imaginas una negociación ahí? Argentina diciéndole, mira, acéptenme la quita que yo ya le he pagado, o le pago todo, pero se lo pago en 20 años para licuarle el peso y que terminen recibiendo por lo pronto no tanto más que aquel que acordó, para no generar un efecto cascada. Digamos, es muy complejo eso, ¿o me equivoco? Bueno, sin duda los términos de la negociación van a ser muy duros. Te diría que no se me ocurre ningún escenario donde los holdouts acepten lo que rechazaron durante 10 años, incluso sin tener un fallo a favor. Es decir, hoy, después de esta sucesión de fallos favorables, los holdouts están en muchas mejores condiciones para negociar. Posiblemente los términos tengan que ver mucho más con
los plazos de pago. Se estaría hablando que los holdouts estarían dispuestos a aceptar una negociación al estilo Repsol, que es plazos, una parte en cash, otra parte en bonos, posiblemente tenga algo que ver con eso. Hay también algunas opciones que pueden quizás incluir una quita, pero que al final del día es una quita maquillada, es decir, determinar una quita sobre un importe menor que incluya intereses, imponitorios, etcétera, y que al final del día termine siendo algo mejor que lo que recibieron los del canje, pero que a su vez puede maquillarse y volverse digerible por el gobierno en términos de, ok, nosotros fuimos a negociar, pero no cedimos a todo lo que nos estaban pidiendo, sino que logramos tener esta quita. Algo parecido quizás a lo que pasó con el Club de París, que al final del día el Club de París obtuvo todo lo que quiso, pero el gobierno presentó como una gran victoria el haber conseguido que no participe el FMI. Correcto. Ahora, eso siempre es más costoso y efectivamente cuesta más plata. Entonces, 3 preguntas técnicas, Luciano. Si abren o si reabren el canje en el plano doméstico para los que ya reestructuraron la deuda, ¿deben tener allí un nivel de acatamiento de esos bonistas que ya acataron y que ya reestructuraron la deuda del 85%, como plantean los diarios esta mañana? Sí, bueno, esa fue la innovación financiera que incorporó el canje y que en gran parte es una innovación que hubo en todo el mundo, que es que es justamente para que desaparezca el riesgo holdout de acá a futuro. Lo que incluyen ahora los bonos es lo que se llama una cláusula de acción colectiva, que lo que dice es que si una mayoría, que en este caso es del 85%, acepta las condiciones de un canje, entonces eso automáticamente se vuelve extensivo al 100% de los bonos. Desaparece el riesgo holdout de que haya un grupo chiquito que no acepte las condiciones del resto y luego litigie. Correcto. Eso ya estaríamos cubiertos. La otra pregunta que me parece importante es, para quien nos está observando, digamos, alguien reclama poco más de 1.300 millones de dólares. La justicia en 2 instancias le dice, señor, usted tiene derecho a cobrar cash. Finalmente, la Corte no toma la apelación del gobierno argentino, por lo tanto, cuando corra el velo de la cautelar que frena la decisión, el juez Griesa, Argentina o paga o cae en default. En el medio, Argentina va a negociar. Ahora, aquel que litigó durante más de 10 años, como bien marcás vos, difícilmente esté susceptible de aceptar una negociación que implique un recorte del 70% en ese capital, digamos. No, seguro. Es decir, de vuelta, los holdouts esperaron durante 10 años, ya han rechazado en varias oportunidades quitas como las que se propusieron en el canje. No creo que resulte algo tan extremo como lo que propuso ayer Kicillof, que es en el sentido de que son buitres porque no quieren negociar. Está claro que después de haber esperado tanto tiempo y de tener tantos fallos favorables, van a buscar un retorno de su inversión alto, pero no creo, y de hecho algo ya han expuesto los propios holdouts, de que estarían dispuestos a sentarse a negociar para que la única solución alternativa posible no sea el pago en cash en efectivo, todo ahora, como sería una solución no negociada. Posiblemente a lo que vayamos ahora sea algo, no digo intermedio, porque intermedio puede parecer que Argentina tiene mucha presión como para conseguir que se acerque el resultado final a su objetivo, pero sí no tan extremo como lo que hoy están proponiendo los holdouts. Y posiblemente esa diferencia entre lo que piden los holdouts ahora y lo que posiblemente se termine negociando va a ser realzada como una gran victoria de los negociadores argentinos. O sea, sos optimista, Luciano, sin duda. Sí, yo creo que el costo económico y político de un default a esta altura del gobierno de Cristina es muy alto y creo que tiene muchísimo para perder si se vuelven inflexibles en esta negociación. La situación económica argentina no es la que era hace 5 años. Arriesgarse a un default técnico con todas las implicancias económicas y sociales que pueden tener, como una nueva corrida contra el dólar, mayores tasas de interés, menor actividad, menor empleo, yo creo que es muy costoso para el gobierno y por eso creo que en última instancia la amenaza del canje de legislación es una amenaza no del todo creíble. O sea, frente al abismo, la reacción. Sí. Luciano, lo último, en términos económicos, estamos dejando atrás casi el primer semestre del año y estamos introduciéndonos en el segundo semestre. ¿En qué punto está la economía, digamos? Bueno,
A ver, lo importante en este sentido es que en estos días se está definiendo el resto del año, es decir, de lo que surja de la reacción del gobierno, vamos a, por ejemplo, a terminar un año con un dólar en 9.20, que sería parte de la continuidad de esta estabilidad cambiaria que tenemos desde febrero, o quizás un dólar por arriba de 10 si efectivamente el gobierno avanza con el default técnico. Es decir, hoy tenemos un abanico muy binario de posibilidades, un optimista, que es el que yo todavía creo que tiene mayor probabilidad, que es una economía que habría tocado fondo en estos meses y que podría estar empezando un leve sendero de recuperación, con las reservas más o menos estables en los niveles que están ahora, con un dólar acelerando, pero el gobierno apostando a la apreciación. Si en el sentido contrario la situación de los holdouts no empieza a mostrar soluciones positivas en el corto plazo, puedes tener otro resultado y otro escenario que es un poco más preocupante, en el sentido, por ejemplo, de que el acceso al financiamiento con el que el gobierno apostaba para conseguir dólares para establecer las reservas, bueno, eso no va a estar. Entonces, hay un abanico binario y en gran medida depende de lo que haga el gobierno en el tema holdouts en las próximas semanas. Luciano, te mando un gran abrazo. Gracias por este ratito en la mañana. Muy gentil, ¿eh? Chao, buenos días. Buen día, Luciano Cohen, de Elipsis, a propósito de lo que está sucediendo en el Congreso, la reestructuración de la deuda que ha planteado el gobierno argentino. Veremos en qué contexto, con qué detalles y con qué particularidades, cosa que Kicillof, Capitanich y Zanini están exponiendo ante los jefes de bancada ya en el Congreso argentino. No te vayas, pequeña pausa, ya volvemos.